La soledad puede ser el precio más alto del éxito, y a veces el destino nos guarda la lección más importante en el envoltorio más humilde. ¿Qué harías si la vida te pusiera frente a frente con los errores de tu pasado en el momento? ¿Qué menos esperas? Prepárate, porque esta historia te hará cuestionar qué es lo que realmente tiene valor. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Nosotros posteamos un video todos los días. Dale like al video si te gusta esta historia y déjanos un comentario contando desde dónde eres y a qué hora nos escuchas. La copa de cristal de Baccarat reflejaba las luces doradas del árbol de Navidad, gigante que dominaba el centro del salón. Pero en los ojos de Rodolfo no había brillo alguno, solo una opacidad grisácea similar a la ceniza fría. A sus 63 años, aquel hombre poseía una fortuna que podría comprar el edificio entero donde cenaba. Pero esa noche, la Nochebuena, su riqueza servía únicamente para pagar una soledad de lujo. El restaurante La Casona Real estaba abarrotado de familias ruidosas, brindis eufóricos y niños corriendo, creando una sinfonía de felicidad ajena que a él le resultaba casi insoportable. Rodolfo permanecía inmóvil frente a un plato de lechazo asado que apenas había tocado. Se vestía muy bien, con una elegancia pulcra y sofisticada que denotaba poder y estatus, pero su ropa impecable parecía más una armadura diseñada para mantener al mundo a distancia que una elección de estilo. Su apariencia distinguida protegía un corazón que, según sus propios cálculos empresariales, se había depreciado hasta perder todo su valor sentimental con el paso de los años y las decisiones equivocadas. El contraste entre el interior cálido, perfumado con aromas de tomillo, vino tinto y leña, y el exterior gélido de la ciudad era brutal. A través de los ventanales empañados se podía ver cómo la nieve caía sin piedad, cubriendo las aceras donde los menos afortunados buscaban refugio. Desesperadamente, Rodolfo observó el vaivén de los camareros, quienes lo atendían con una reverencia casi temerosa, sabiendo que una mala mirada del magnate podría costarles el empleo en una noche tan importante. Sin embargo, nadie se atrevía a sentarse con él. Su aura era la de un rey exiliado en su propio reino de silencio. Él había elegido el éxito financiero sobre la familia décadas atrás, priorizando contratos internacionales sobre cumpleaños y fusiones, corporativas sobre aniversarios. Ahora, el silencio sepulcral en su mesa era el saldo final de esas transacciones vitales. Masticó un trozo de pan sin hambre real, mirando el reloj de pared, deseando fervientemente que la medianoche pasara rápido para poder volver a su mansión vacía y fingir que el 24 de diciembre era solo un martes cualquiera. 3, 2, 1. Fue entonces cuando la puerta principal del restaurante se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga violenta de viento helado que hizo tiritar a las mesas más cercanas a la entrada. El murmullo alegre de la clientela se cortó de tajo, reemplazado por un silencio incómodo y profundamente juzgador. En el umbral no había un cliente con reserva, sino una figura que parecía un espectro de la miseria humana más cruda. Marisol, una mujer de 29 años, estaba parada allí, temblando visiblemente por la hipotermia incipiente. Su ropa estaba rasgada y sucia, manchada de barro reciente, totalmente inadecuada para la tormenta que azotaba afuera. Su cabello estaba pegado a la frente por el aguanieve y sus pies calzaban zapatos rotos que dejaban entrar el agua. Pero lo que congeló la sangre de los comensales no fue la suciedad, sino el bulto que protegía contra su pecho con una ferocidad animal, un bebé muy pequeño, envuelto en mantas viejas, al que intentaba dar calor desesperadamente con su propio aliento y cuerpo. El maître, un hombre estirado y nervioso llamado Gustavo, se apresuró hacia ella con la cara roja de indignación, haciendo gestos bruscos y despectivos para que saliera antes de que contaminara la atmósfera exclusiva y festiva del lugar. «Señora, no puede estar aquí», siseó Gustavo, intentando empujarla suavemente pero con firmeza hacia la salida.
Esto es propiedad privada y tenemos el aforo completo. La beneficencia está a 5 calles al sur. Fuera de aquí ahora mismo. Pero Marisol no retrocedió ante la amenaza. Sus ojos, grandes, oscuros y rodeados de ojeras profundas, que hablaban de noches sin dormir y hambre crónica, recorrieron el salón desesperadamente buscando una tabla de salvación. No buscaba dinero. Su dignidad, aunque maltrecha por la vida, le impedía pedir monedas. Buscaba supervivencia. Sus ojos se cruzaron con los de Rodolfo, quien observaba la escena con curiosidad desde su mesa privilegiada en el centro. Hubo una conexión inexplicable, y Marisol, ignorando al maître, esquivó su brazo y caminó directamente hacia la mesa del millonario, dejando un rastro de agua sucia en la alfombra persa. Los clientes de las mesas aledañas soltaron exclamaciones de horror y disgusto, apartando sus copas de vino como si la pobreza fuera una enfermedad contagiosa que pudiera saltar a sus platos. Marisol llegó frente a Rodolfo y se detuvo jadeando por el esfuerzo y el frío acumulado. El olor a humedad y calle que emanaba de ella chocó violentamente con la fragancia costosa y sutil que rodeaba al anciano. «Señor». Su voz era un hilo ronco, quebrada por el llanto contenido y la vergüenza. «Perdone mi atrevimiento. No quiero su dinero, se lo juro. No quiero molestarle en su cena». Apretó más al bebé contra su pecho, que sollozó débilmente por el hambre. «Solo veo que usted no se va a comer todo eso. Por favor, cuando termine, ¿podría pedir a los meseros que no tiren las sobras? Solo los huesos o el borde de la carne, lo que sea. Tengo mucha hambre, señor. Y si no como algo pronto, no tendré leche para amamantarlo a él». Rodolfo se quedó completamente paralizado, con el tenedor de plata suspendido, a medio camino de su boca. Había escuchado miles de peticiones en su vida. Socios pidiendo prórrogas imposibles, competidores pidiendo piedad financiera, incluso familiares lejanos pidiendo préstamos para deudas de juego. Pero nunca, jamás en sus 63 años, alguien le había pedido las sobras de su plato con tanta dignidad, dolorosa y desesperación materna. Miró el rostro de Marisol detenidamente. Debajo de la capa de suciedad y el cansancio extremo, vio unos rasgos finos, una belleza triste que le resultaba inquietantemente familiar, aunque su mente racional no lograba ubicar de dónde o de cuándo. Gustavo, el maître, llegó corriendo detrás de ella, seguido ahora por 2 guardias de seguridad corpulentos. «Sáquenla inmediatamente de aquí», ordenó Gustavo furioso. «Señor Rodolfo, 1000 disculpas. No sabemos cómo burló la seguridad de la entrada». Uno de los guardias agarró a Marisol por el brazo con brusquedad, y el bebé rompió a llorar con un grito agudo que partió el alma de la noche navideña. Antes de ver la reacción explosiva de Rodolfo, quiero hacer una pausa importante para reflexionar con ustedes. Estamos presenciando el choque brutal de 2 mundos, la abundancia extrema y la necesidad absoluta en la misma habitación. Es fácil juzgar desde la comodidad de nuestros hogares, pero la soledad golpea tanto en mansiones de oro como en las calles frías. Amigos, me gustaría saber desde qué rincón del mundo nos acompañan en esta Nochebuena virtual. ¿Están cenando en familia? ¿Están solos? ¿O quizás les toca trabajar hoy? Comenten su ciudad y su bandera aquí abajo. Me encanta leerlos y sentir que somos una gran familia. Y una pregunta rápida. ¿Qué harían ustedes en el lugar de Rodolfo? ¿Ayudarían a una desconocida sucia en un lugar elegante? Su respuesta dice mucho de su corazón. Ahora volvamos al restaurante, porque Rodolfo está a punto de hacer algo que dejará a todos mudos. «Suéltenla ahora mismo». La voz de Rodolfo retumbó con una autoridad natural que hizo temblar las copas en la mesa y silenció al bebé por un segundo. No gritó histéricamente, pero su tono, acostumbrado a mandar en salas de juntas y cerrar negocios millonarios, fue suficiente para que el guardia soltara el brazo de Marisol como si estuviera ardiendo. El restaurante entero enmudeció expectante. Rodolfo se puso de pie lentamente, ajustando su ropa elegante con calma. Miró al maître con una frialdad en los ojos que heló la sangre del empleado. «Si la tocan de nuevo, Gustavo, o si veo que alguien intenta humillarla, compraré este restaurante mañana por la mañana a primera hora
solo para darme el gusto de despedirte a ti y a todo tu equipo antes del mediodía. ¿Me has entendido o necesito ser más claro? Luego bajó la vista hacia Marisol, quien temblaba violentamente, sin saber si de frío o de terror. La mirada del anciano se suavizó, transformándose en compasión pura. «Nadie come sobras en mi mesa», dijo Rodolfo firmemente. «Si tienes hambre, te sientas conmigo». Marisol parpadeó varias veces, confundida y mareada, pensando que quizás no había entendido bien el idioma, o que se trataba de una broma cruel, típica de la gente rica para burlarse de los pobres. «Pero, señor, míreme, estoy muy sucia. Voy a manchar su silla y arruinar su cena», balbuceó ella, mirando con miedo el terciopelo rojo impecable de los asientos vacíos. «Las sillas se limpian con un trapo. El hambre no espera y el frío mata», respondió Rodolfo y, con un gesto caballeroso que parecía sacado de otra época, retiró la silla vacía frente a él. «Siéntate, por favor, te lo pido. Es Nochebuena y odio cenar solo. Me harías un favor inmenso acompañándome». La mujer dudó un segundo más, mirando a su alrededor, sintiendo el peso de 100 ojos críticos clavados en su espalda. Pero el bebé se removió inquieto, buscando calor, y el instinto materno pudo más que la vergüenza social. Con pasos tímidos y arrastrados, avanzó y se dejó caer en la silla, acunando al niño protectoramente. Rodolfo chasqueó los dedos y el maître, ahora pálido y sudoroso por la amenaza, se acercó con la carta temblando. «Tráigale lo mismo que a mí, pero asegúrese de que esté muy caliente, y traiga una sopa de entrada y leche tibia, no para el niño, sino para ella, para que entre en calor el cuerpo», ordenó Rodolfo sin mirar el menú, sin apartar la vista de sus invitados. «Y traiga una manta limpia del almacén. Sé que tienen mantas de lana para la terraza de invierno». Ahora, mientras esperaban en un silencio denso, Rodolfo se permitió observar detenidamente al bebé por primera vez. El niño había sacado una manita, regordeta de entre las telas viejas, y agarraba el dedo, índice de su madre, en la pequeña muñeca del bebé. Rodolfo vio algo que le provocó un vuelco violento en el corazón, una sensación de vértigo repentina. Era una pulsera tejida, muy simple, de hilo rojo, con una pequeña cuenta de madera barata y un nudo muy específico. No era una joya valiosa, era basura para la mayoría. Pero Rodolfo recordaba haber visto esa técnica de nudos idéntica hace 30 años. Esa pulsera no era un simple adorno, era un fantasma tejido en hilo rojo que regresaba para atormentar a Rodolfo. Él conocía ese nudo específico, una técnica antigua y casi olvidada llamada nudo del infinito, que solo una persona en su pasado sabía hacer con tal perfección. Elena, hace 30 años, en un pueblo costero donde Rodolfo no era un magnate, sino un joven soñador sin un centavo, Elena le había atado una pulsera idéntica en la muñeca antes de que él partiera a la ciudad a buscar fortuna, para que nunca olvides el camino de regreso a casa. Le había susurrado ella con lágrimas en los ojos. Rodolfo se había quitado esa pulsera un año después, cuando firmó su primer gran contrato, considerándola un accesorio infantil que no encajaba con su nueva imagen de hombre de negocios. Verla ahora en la muñeca de ese bebé, desconocido que dormía en brazos de una mujer indigente, hizo que sus manos comenzaran a temblar incontrolablemente sobre el mantel blanco, un temblor que ni todo su dinero podía ocultar. En ese momento llegaron los camareros rompiendo el hechizo de la memoria con el ruido de la vajilla. Colocaron frente a Marisol un plato humeante de crema de calabaza y castañas, seguido por el lechazo asado y una cesta de pan artesanal. El aroma de la comida caliente pareció despertar al bebé, que se removió y activó en Marisol una reacción visceral. Ella miró la comida con ojos desorbitados, casi incrédulos, y luego miró a Rodolfo buscando permiso, como si temiera que el plato fuera a desaparecer si lo tocaba. «Come», le dijo él con voz suave, sintiendo un nudo en su propia garganta que le impedía tragar. «Está pagado. Es tuyo». Marisol tomó la cuchara con manos temblorosas y comenzó a comer. Intentaba mantener los modales, intentaba ser digna, pero el hambre es un animal salvaje que no entiende de etiqueta.
Comió con una avidez que dolía de ver, cerrando los ojos con cada bocado, mientras una lágrima solitaria rodaba por su mejilla sucia, limpiando un surco de piel pálida en su rostro. Rodolfo no probó bocado, se limitó a observarla, fascinado y aterrorizado a la vez. Mientras ella comía, él estudiaba sus facciones, como un arqueólogo que acaba de descubrir una tumba perdida. Debajo de la suciedad vio la forma de sus cejas, el arco de sus labios, la manera particular en que sostenía el pan. Eran los gestos de Helena. Eran los ojos de Helena. La duda comenzó a crecer en su pecho como una enredadera venenosa, asfixiando su racionalidad. Necesitaba saber, necesitaba preguntar, pero tenía miedo de la respuesta. Esperó a que ella terminara la sopa y mientras bebía, un poco de la leche tibia que le había devuelto, algo de color a sus mejillas. Rodolfo se aclaró la garganta, rompiendo el silencio que se había instalado, entre ellos como un tercer comensal en la mesa. Ese niño, comenzó Rodolfo tratando de que su voz sonara casual, aunque su corazón latía a 1000 por hora. Es muy tranquilo. ¿Cómo se llama? Marisol bajó la taza de leche, sorprendida de que el millonario quisiera conversar. Generalmente la gente como él daba la caridad y luego miraba hacia otro lado, como si pagar fuera suficiente para lavar la conciencia. Se llama Lucas, señor, respondió ella, acariciando la cabeza del bebé con devoción. Tiene apenas 6 meses. Nació en el peor momento de mi vida, pero es lo único bueno que me queda. Lucas, repitió Rodolfo, saboreando el nombre. Luego señaló con un dedo índice tembloroso hacia la pequeña muñeca del niño. Es una pulsera curiosa para un bebé. No parece algo que se compre en una tienda. El hilo rojo. Dicen que es para la protección, ¿verdad? Marisol sonrió. Una sonrisa triste y nostálgica que iluminó su rostro por un segundo, revelando la belleza que la miseria intentaba ocultar. Sí, señor. No es comprada, es una herencia. Es lo único de valor que pude salvar cuando nos echaron de la pensión. ¿Una herencia? Y preguntó Rodolfo inclinándose ligeramente hacia adelante, olvidando por completo el entorno del restaurante de lujo. Mi madre la hizo, explicó Marisol tocando suavemente el hilo rojo. Ella tejía estas pulseras. Decía que el nudo se llama el nudo del infinito, porque el amor verdadero no tiene principio ni fin, aunque las personas se separen. Ella me puso una cuando nací y yo le puse esta a Lucas el día que ella falleció. La voz de Marisol se quebró al final y bajó la mirada avergonzada. Quería que él tuviera algo de su abuela, algo que lo protegiera del frío de este mundo, ya que yo no tengo dinero para comprarle abrigos caros. La mención de la muerte de la madre golpeó a Rodolfo como un puñetazo físico en el estómago. El aire se volvió escaso en sus pulmones. Lamento mucho tu pérdida, dijo Rodolfo, y por primera vez en años lo decía en serio. Perder a una madre es perder el ancla del barco. Hizo una pausa, tomando valor para hacer la pregunta que cambiaría su vida para siempre. Tu madre debía ser una mujer muy especial para enseñarte algo así. ¿Puedo preguntar cómo se llamaba? Marisol lo miró extrañada por el interés personal, pero la bondad en los ojos del anciano la desarmó. Se llamaba Helena Torres. Vivíamos en Puerto de la Cruz antes de venir a la ciudad buscando médicos para su enfermedad. El mundo se detuvo. Los sonidos del restaurante, la música navideña, las risas, todo desapareció en un zumbido sordo. Helena Torres. No había error, no había coincidencia. La mujer que tenía enfrente comiendo sobras en Nochebuena era la hija de su gran amor. Rodolfo sintió que la habitación daba vueltas. Su mente brillante para las matemáticas financieras hizo un cálculo rápido y devastador. Él había dejado Puerto de la Cruz hacía 30 años. Marisol tenía 29. Las fechas encajaban con una precisión quirúrgica. Se dio cuenta, con un horror que le heló la sangre, de que no solo estaba frente a la hija de Helena, sino que muy probablemente estaba frente a su propia hija. Una hija cuya existencia había ignorado mientras él acumulaba millones en cuentas bancarias extranjeras. Una hija que ahora vivía en la calle con su nieto en brazos pidiendo comida en el
restaurante donde él gastaba en una cena lo que ella necesitaría para vivir un mes. La culpa lo inundó, una marea negra y espesa de arrepentimiento. Miró sus manos cuidadas con su reloj de oro y sintió un asco profundo por sí mismo. Hacemos un alto en este momento crucial porque lo que Rodolfo está sintiendo es quizás la emoción más amarga del ser humano, el arrepentimiento tardío. Familia de relatos que marcan. Quiero preguntarles algo muy personal. A veces la vida nos lleva por caminos donde dejamos atrás a personas importantes creyendo que habrá tiempo para volver, pero el tiempo no perdona. Escriban en los comentarios la palabra arrepentimiento. Si creen que Rodolfo merece una oportunidad de redimirse, o si piensan que es demasiado tarde para arreglar. 30 años de ausencia. ¿Qué harían ustedes si descubrieran que tienen un hijo viviendo en la pobreza? Los leo a todos. Sus opiniones son el alma de este canal. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Relatos que Marcan. Posteamos un video todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia. Y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Sigamos. Porque Rodolfo necesita saber más. Necesita saber por qué su hija terminó así. Rodolfo tuvo que usar toda su fuerza de voluntad para no derrumbarse allí mismo o confesar su identidad a gritos. Respiró hondo. Bebió un sorbo de agua para aclarar su garganta seca y volvió a mirar a Marisol. Ahora la veía diferente. Ya no veía una extraña, veía su propia sangre. Veía los rasgos de Elena mezclados con los suyos. «Elena es un nombre hermoso», dijo con voz ronca. «Y dime, ¿por qué estás sola? ¿Dónde está el padre de Lucas? ¿Dónde está tu familia? Es Nochebuena. Nadie debería estar vagando bajo la nieve con un bebé». Marisol dejó el tenedor. Su apetito repentinamente disminuido por el dolor del recuerdo. El padre de Lucas se fue cuando supo que venía el bebé. Dijo que no estaba listo para arruinar su vida. Marisol soltó una risa amarga. «¿Y mi familia? Mi familia era solo mi madre. ¿Y tu padre?», insistió Rodolfo, sintiendo que caminaba sobre un campo minado. Marisol negó con la cabeza, mirando por la ventana hacia la nieve que caía. «Nunca lo conocí. Mi madre nunca hablaba mal de él, pero tampoco me dijo mucho. Solo decía que era un hombre con sueños demasiado grandes para un pueblo tan pequeño. Decía que él amaba el horizonte más que a su hogar». Marisol suspiró. «Yo creo que simplemente no nos quiso. Si nos hubiera querido, habría vuelto, ¿no cree, señor?». Pero nunca volvió. Ni una carta ni una llamada. Así que cuando mi madre enfermó de cáncer el año pasado, tuvimos que vender la casa, las tierras, todo para pagar el tratamiento. Y cuando ella murió, me quedé sin nada, sin casa, sin dinero y sola con Lucas en esta ciudad gigante que se come a la gente pobre. La frase «si nos hubiera querido, habría vuelto» golpeó a Rodolfo con la fuerza devastadora de un maremoto, derribando en un segundo los muros de justificación que había construido durante 3 décadas. Durante años se había dicho a sí mismo que su sacrificio, su ausencia y su obsesión por el trabajo eran necesarios para construir un legado, algo grande que justificara haber salido de la pobreza. Pero ahora, mirando a los ojos llorosos de Marisol, comprendía la terrible verdad. Su legado no eran los edificios, ni las cuentas bancarias en Suiza, ni los recortes de prensa que lo llamaban visionario. Su verdadero legado era esa mujer joven destruida por la vida y ese bebé envuelto en trapos viejos. Su ambición no había sido un regalo para el futuro, sino un robo al presente de quienes más debió amar. Rodolfo sintió un dolor físico agudo en el pecho, una presión asfixiante que no era un infarto, sino el peso aplastante de una conciencia que despierta demasiado tarde. Se sintió el hombre más pobre del mundo sentado en esa silla de terciopelo. Rodolfo miró el plato de comida intacto frente a él y sintió náuseas. La opulencia del restaurante, con sus candelabros de cristal y sus vinos de $1000, le pareció de repente obscena, un insulto vulgar frente a la realidad de su hija y su nieto. Necesitaba actuar. No podía cambiar el pasado. No podía devolverle a Elena los años de soledad,
ni evitar su muerte dolorosa, pero podía. Tenía que salvar lo que quedaba. Se aclaró la garganta tratando de disimular el temblor de su voz que amenazaba con delatar su tormenta interior. Marisol, dijo, pronunciando su nombre con una reverencia que ella no comprendió. La noche es terrible afuera. La nieve no va a parar hasta mañana. ¿Tienes algún lugar seguro donde dormir hoy? Y por favor no me mientas por orgullo. El orgullo no abriga a los niños. La pregunta quedó flotando sobre la mesa, cargada de una preocupación genuina que desarmó las defensas de la joven madre. Marisol bajó la vista hacia su plato vacío. Avergonzada de su realidad, apretó los labios luchando contra las lágrimas de humillación antes de confesar. La verdad cruda. La verdad, señor. Íbamos al refugio municipal de la calle 10, pero cuando llegamos a las 6 de la tarde ya estaba lleno. Su voz se redujo a un susurro apenas audible. Nos dijeron que no había camas. Pensaba buscar un rincón en la estación de autobuses. Allí a veces los guardias nos dejan estar si el bebé no llora mucho. Pero Lucas tiene tos y tengo miedo de que el frío de la estación le haga daño. Marisol levantó la mirada y en sus ojos había un terror puro. El terror de una madre que sabe que no puede proteger a su cría de los elementos. Solo quería que comiera algo yo para tener leche caliente para él. Después de eso, Dios proveerá. Dios proveerá. La fe de esa mujer, después de todo lo que había sufrido, hizo que Rodolfo se sintiera aún más miserable. Él había jugado a ser Dios con su dinero, decidiendo destinos empresariales, pero había fallado en lo básico. No, dijo Rodolfo tajantemente, golpeando la mesa con la palma abierta, lo que hizo saltar los cubiertos y asustó a Marisol. No vas a dormir en una estación de autobuses. No, esta noche no, mientras yo respire. Levantó la mano y chasqueó los dedos con una urgencia feroz. Gustavo, el maître, apareció instantáneamente, temiendo otro regaño. La cuenta, Gustavo, ahora, y quiero que llames a mi chofer. Dile que acerque el sedán a la puerta principal. No quiero que caminen ni un metro bajo la nieve. Y llama al Gran Hotel Plaza. Quiero la suite presidencial preparada en 15 minutos. Que enciendan la calefacción al máximo y pongan una cuna. ¡Corre! Marisol observó la escena con pánico creciente. Todo sucedía demasiado rápido. Ese hombre extraño, que minutos antes solo era un comensal solitario, ahora estaba dando órdenes frenéticas que la involucraban a ella. El miedo instintivo de la calle se apoderó de su mente. ¿Quién era él? ¿Qué quería a cambio? En su mundo nadie daba nada gratis, y mucho menos suites presidenciales. Se levantó de golpe, aferrando a Lucas, haciendo que la silla chirriara contra el suelo. «Señor, no puedo aceptar eso», balbuceó retrocediendo un paso. «Le agradezco la comida. De verdad ha sido un ángel. Pero me tengo que ir. No quiero problemas. No soy esa clase de mujer». Sus ojos buscaban la salida, calculando la distancia, lista para correr a pesar del frío y el cansancio. Rodolfo se dio cuenta de su error. Su intensidad la estaba asustando. Tenía que calmarse. Tenía que ser el padre protector, no el ejecutivo agresivo. Rodolfo se levantó despacio, mostrando las palmas de sus manos en señal de paz, tratando de proyectar una calma que no sentía. «Marisol, espera. Por favor, siéntate. No te voy a pedir nada. Mírame a los ojos». Esperó a que ella lo hiciera, sosteniendo su mirada con una honestidad brutal. «Soy un viejo que tiene mucho dinero y muy poco tiempo. He cometido muchos errores en mi vida y cenar solo en Nochebuena es mi castigo. Pero dejar que tú y ese bebé duerman en el suelo sería un pecado que no me perdonaría jamás». Bajó la voz volviéndola suave y paternal. «No es caridad, Marisol, es justicia. A veces la vida te devuelve un poco de lo que te quitó. Considéralo un regalo de Navidad de un abuelo que nunca tuvo nietos. Por favor, hazlo por Lucas, no por mí. Aquí hacemos una pausa necesaria, porque la desconfianza de Marisol es natural. En un mundo duro, la bondad repentina a menudo parece una trampa, pero a veces los milagros navideños vienen disfrazados de coincidencias imposibles. Amigos de Relatos que Marcan,
quiero hacerles una pregunta importante. ¿Creen ustedes que el destino, o Dios, coloca a las personas correctas en nuestro camino justo cuando estamos a punto de rendirnos? Si alguna vez han recibido una ayuda inesperada que les devolvió la fe, escriban la palabra esperanza en los comentarios. Quiero llenar este video de esperanza para Marisol y Lucas. Y no olviden suscribirse, porque la decisión que Marisol está a punto de tomar cambiará el rumbo de 3 generaciones. Sigamos, porque el coche de Rodolfo ya está esperando afuera. La mención de Lucas fue la llave maestra. Marisol miró el rostro arrugado y sonrojado de su hijo. Escuchó su respiración sibilante y supo que su orgullo no valía la salud del niño. Miró de nuevo a Rodolfo y por primera vez vio más allá del traje caro. Vio una soledad que reflejaba la suya propia. Asintió lentamente, rindiéndose. «Está bien, señor, pero solo por esta noche. Mañana buscaré otro lugar. Mañana será otro día», respondió Rodolfo sintiendo un alivio inmenso. «Por cierto, olvidé presentarme. Me llamo Rodolfo». Omitió su apellido a propósito, temiendo que si Elena alguna vez lo mencionó con rencor, el nombre completo pudiera despertar recuerdos dolorosos en Marisol. «Y conozco bien Puerto de la Cruz. Pasé por allí hace muchos años. Quizás conocí a tu madre de vista. Era un pueblo pequeño, era una mentira blanca, un puente frágil que tendía hacia ella para justificar su interés, sin revelar la verdad explosiva todavía». La salida del restaurante fue un espectáculo en sí mismo. Rodolfo, el magnate intocable, caminaba al lado de la mujer en harapos, ofreciéndole su brazo como si fuera una duquesa. Gustavo y los camareros formaron una fila silenciosa, observando con bocas abiertas cómo su cliente más rico escoltaba a la mendiga que ellos habían intentado echar. Rodolfo se detuvo frente al maître antes de salir y con una voz baja pero letal le dijo: «Gustavo, la próxima vez que juzgues a alguien por su ropa, recuerda esta noche. La verdadera clase no está en la tela del traje, sino en la calidad del corazón. Y tú hoy has demostrado ser muy pobre». Gustavo bajó la cabeza humillado, mientras Rodolfo empujaba la pesada puerta de madera y cristal, enfrentándose al viento helado para proteger con su propio cuerpo a Marisol y al bebé hasta llegar al lujoso Mercedes negro que esperaba con el motor en marcha. El interior del coche era otro universo. El cuero suave, la calefacción silenciosa y el olor a limpio envolvieron a Marisol, quien se hundió en el asiento trasero con un suspiro profundo, casi doloroso. Rodolfo se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, mientras el coche avanzaba suavemente por las calles nevadas de la ciudad, iluminadas por las decoraciones navideñas. Rodolfo observó de reojo a su nieto. Lucas, el bebé, había dejado de llorar y dormía plácidamente gracias al calor. Rodolfo sintió una oleada de amor tan fuerte que tuvo que contener las lágrimas. Tenía un nieto, tenía una hija, estaban vivos, estaban allí a centímetros de él. Juró en silencio, mirando las luces de la ciudad pasar, que dedicaría cada segundo de vida que le quedara y cada centavo de su fortuna a reparar el daño. Pero primero tenía que encontrar la manera de decirles la verdad, sin que lo odiaran para siempre. El vestíbulo del Gran Hotel. Plaza era un palacio de mármol y oro que hizo que Marisol se encogiera visiblemente, sintiendo que su presencia ensuciaba la magnificencia del lugar. Sin embargo, Rodolfo caminaba con la seguridad de un emperador, protegiéndola con su cuerpo de las miradas curiosas de los recepcionistas y huéspedes elegantes. No hubo necesidad de registrarse ni de presentar documentos. El gerente del hotel, reconociendo al magnate, corrió a entregarle la llave maestra de la suite presidencial con una reverencia nerviosa, ignorando prudentemente el aspecto de la acompañante. Subieron en el ascensor de cristal. En un silencio denso, Marisol miraba las luces de la ciudad alejarse bajo sus pies, abrazando a Lucas con fuerza, preguntándose si todo esto era un sueño febril provocado por el hambre. Para Rodolfo, el ascenso era un viaje hacia el juicio final. Sabía que una vez que cerrara la puerta de esa habitación, tendría que enfrentar el tribunal de su propia conciencia y la mirada de la hija que abandonó.
Al entrar en la suite, el calor reconfortante de la calefacción central los envolvió como un abrazo maternal. La habitación era más grande que cualquier casa en la que Marisol hubiera vivido jamás. Tenía alfombras en las que los pies se hundían, cortinas de terciopelo y una chimenea eléctrica que imitaba el fuego a la perfección. En el centro, una cuna de madera noble ya había sido preparada con sábanas de algodón egipcio, tal como Rodolfo había ordenado. Marisol, vencida por el agotamiento y la incredulidad, se acercó a la cuna y depositó a Lucas con una delicadeza infinita. El bebé, sintiendo la suavidad, suspiró en sueños y se estiró. Ver a su nieto seguro y caliente por primera vez provocó en Rodolfo una mezcla de alivio y dolor agudo. Había perdido los primeros pasos de su hija, sus primeras palabras, sus graduaciones, pero se juró a sí mismo con la fuerza de un contrato de sangre que no se perdería ni un segundo de la vida de ese niño. Rodolfo pidió servicio a la habitación, una cena ligera, frutas, postres y ropa limpia que el personal del hotel consiguió de urgencia en la boutique del lobby. Mientras Marisol se duchaba lavando la mugre y la miseria de semanas en la calle, Rodolfo se quedó vigilando el sueño de Lucas. Se sentó en un sillón frente a la cuna observando el pecho del bebé subir y bajar. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo había dejado que la ambición le robara esto? 30 años persiguiendo el éxito para terminar cenando solo, mientras su verdadera riqueza vivía en la indigencia. Cuando Marisol salió del baño, vestida con un albornoz blanco y suave, parecía otra persona. La suciedad se había ido, revelando un rostro joven, pero marcado por la tristeza, un rostro que era el espejo vivo de Elena. Se sentaron frente a la chimenea y Rodolfo supo que el tiempo de las mentiras piadosas había terminado. «Señor Rodolfo», comenzó ella, jugando nerviosa con el cinturón del albornoz. «No sé cómo pagarle esto. Mañana temprano nos iremos. No quiero abusar de su bondad». «No vas a irte, Marisol», interrumpió él con suavidad pero con firmeza. «Y no tienes nada que pagar. De hecho, soy yo quien tiene una deuda». Rodolfo se inclinó hacia adelante, entrelazando sus dedos para controlar el temblor. «Me dijiste en el restaurante que tu padre amaba más el horizonte que su hogar». Esa frase se me quedó grabada. ¿Tu madre te dijo alguna vez por qué se fue? Él te dijo qué buscaba. Marisol miró el fuego artificial, sus ojos reflejando las llamas naranjas. Ella decía que él quería construir un imperio. Decía que el pueblo le quedaba chico, que prometió volver cuando fuera un rey, pero se le olvidó que los reyes también necesitan una reina y una princesa. Marisol sonrió con amargura. Supongo que el imperio le costó la memoria. Esa frase, el imperio le costó la memoria, es una de las verdades más dolorosas que escucharemos hoy. A veces, en la búsqueda de un futuro brillante, quemamos el mapa que nos lleva de regreso a quienes nos aman. Amigos de Relatos que Marcan, quiero hacer una pausa reflexiva aquí. ¿Cuántos de nosotros hemos sacrificado tiempo con la familia por trabajo o dinero, pensando que luego habrá tiempo? La historia de Rodolfo es una advertencia viva. Si crees que la familia es la única riqueza real, comenta familia aquí abajo. Y si conoces a alguien que necesite reconectar con sus seres queridos, comparte este video. Quizás sea la señal que están esperando. Sigamos, porque Rodolfo está a punto de abrir la caja de Pandora de su pasado. Rodolfo sintió las lágrimas escocerle los ojos. Lágrimas viejas y saladas que llevaban décadas esperando salir. Metió la mano en el bolsillo interior de su saco, cerca del corazón, y sacó una cartera de cuero desgastada. De un compartimento secreto extrajo una fotografía pequeña en blanco y negro, con los bordes doblados por el tiempo. «Marisol, quiero mostrarte algo». Su voz se quebró, perdiendo toda la autoridad del magnate y dejando solo la vulnerabilidad del hombre. «Dijiste que quizás conocí a tu madre de vista. La verdad es que la conocí mejor que eso». Le tendió la foto con mano temblorosa. Marisol la tomó con curiosidad, pero al ver la imagen soltó un grito ahogado y se llevó la mano a la boca. En la foto, una joven Elena sonreía radiante en la playa de Puerto de la Cruz.
abrazada a un hombre joven, apuesto y lleno de sueños. Es mamá, susurró Marisol acariciando el papel con incredulidad. Esta foto. Ella tenía una igual en su mesita de noche, pero la parte del hombre estaba cortada. Ella cortó al hombre de la foto porque le dolía demasiado verlo. Levantó la vista lentamente, clavando sus ojos oscuros en el rostro de Rodolfo. Empezó a buscar, a comparar. Miró la nariz del anciano, la forma de su frente, la barbilla. Miró al hombre joven de la foto y luego al hombre viejo frente a ella. El silencio en la habitación se volvió ensordecedor, solo roto por el crepitar de la chimenea y el latido desbocado de dos corazones. El miedo y la esperanza luchaban en el rostro de Marisol. Usted se parece a él, dijo ella, retrocediendo instintivamente en el sofá. ¿Usted tiene los mismos ojos? No solo tengo los mismos ojos, Marisol, dijo Rodolfo, dejando caer la máscara por fin. Tengo el mismo nombre. Tengo los mismos recuerdos de esa playa y tengo la misma culpa que me ha devorado el alma cada día de los últimos 30 años. Se levantó y se arrodilló frente a ella, no como un padre que reclama derechos, sino como un pecador que pide absolución. No le importó arruinar sus pantalones de $1000. Yo soy ese hombre estúpido que cortaron de la foto. Yo soy el que miró el horizonte y le dio la espalda al sol. Yo soy el hombre que prometió volver y se perdió en el laberinto de su propia codicia. Marisol se quedó petrificada. La revelación fue como una explosión nuclear en su mente. Ese millonario que le había dado las obras, que la había traído al hotel, ese extraño bondadoso, era el fantasma que había marcado su vida. Era el padre ausente, el causante de las lágrimas de su madre, el motivo de su pobreza. Una oleada de ira caliente subió por su garganta. Quiso gritarle, quiso golpearlo, quiso salir corriendo con Lucas y volver al frío, donde al menos el dolor era conocido. Usted, su voz salió como un gruñido herido. Usted es mi padre. Usted es el hombre que dejó morir a mi madre sola y pobre mientras usted cenaba en palacios. Las lágrimas de rabia comenzaron a brotar, calientes y rápidas. Ella lo esperó hasta el último suspiro, y usted estaba aquí jugando a ser rico. Lo sé, sollozó Rodolfo bajando la cabeza, aceptando cada palabra como un latigazo merecido. Y no hay día que no daría toda mi fortuna por cambiar eso. No vine a pedirte que me quieras, Marisol. No tengo derecho a eso. El título de padre me queda grande. Lo perdí hace mucho. Levantó la vista con los ojos rojos e hinchados. Pero Lucas no tiene la culpa de mis pecados. Tú no tienes la culpa. He vivido una vida vacía, llena de cosas llenas. Déjame, por favor, déjame llenar sus vidas ahora. No puedo devolverte a tu madre, pero puedo asegurar que tú y tu hijo nunca más pasen frío. Puedo ser el abuelo que Lucas merece, aunque no pueda ser el padre que tú necesitabas. No me perdones si no quieres, pero no me castigues alejándote de nuevo. La habitación quedó sumida en un silencio denso, solo roto por el suave crepitar de la chimenea eléctrica. Marisol miraba a Rodolfo, ese hombre poderoso arrodillado ante ella, y sentía una tormenta de emociones contradictorias chocando en su pecho. Por un lado estaba la furia justificada de una niña abandonada, el dolor de haber visto a su madre marchitarse, esperando una carta que nunca llegó. Pero por otro lado, miró hacia la cuna donde Lucas dormía plácidamente, ajeno a los dramas del pasado, seguro y caliente por primera vez en su corta vida. Marisol recordó las últimas palabras de su madre, Elena, en el lecho de muerte. No guardes rencor, mi niña, porque el rencor es un veneno que te bebes tú esperando que muera el otro. Si alguna vez encuentras a tu padre, perdónalo, no por él, sino por ti, para que seas libre. Esa sabiduría ancestral resonó en su mente, luchando contra su orgullo herido. Rodolfo, con la cabeza baja, esperaba su sentencia. No se atrevía a moverse, temiendo que cualquier gesto rompiera el frágil hilo que los unía. Entonces Marisol suspiró. Un sonido profundo que parecía expulsar años de tristeza acumulada. «Mamá nunca lo odió», dijo ella con voz temblorosa pero clara. «Ella siempre me dijo que usted se había perdido, no que nos había abandonado».
Decía que el mundo grande a veces confunde a los corazones sencillos. Marisol se inclinó y con un movimiento que requirió todo su coraje, puso su mano sobre el hombro del anciano. Yo no necesito su dinero, Rodolfo. He sobrevivido sin él hasta ahora. Pero Lucas necesita un abuelo, y yo estoy cansada de estar sola en el mundo. Si de verdad quiere redimirse, no lo haga con cheques. Hágalo con tiempo, quédese, no vuelva a irse. Al sentir el contacto de la mano de su hija, Rodolfo rompió a llorar. No fue un llanto discreto, sino un sollozo desgarrador. La liberación de 30 años de una armadura emocional que lo había asfixiado. Se levantó torpemente y, sin pedir permiso, esta vez abrazó a Marisol. Ella se tensó por un segundo, extrañada por el contacto de una figura paterna que nunca tuvo, pero luego se dejó ir apoyando la cabeza en el hombro de ese desconocido que olía a sándalo y arrepentimiento. Fue un abrazo incómodo, imperfecto, lleno de cicatrices, pero fue el cimiento de una nueva vida. Te lo juro por la memoria de Elena, susurró él al oído de ella. No me iré. Dedicaré cada día que me quede de vida a ustedes. Cambiaré todo. Mañana mismo, mis abogados pondrán todo a tu nombre no para comprarte, sino para asegurar que nunca más tengas que pedir sobras a nadie. La mañana de Navidad amaneció brillante y blanca sobre la ciudad. En la suite presidencial no hubo intercambio de regalos costosos, envueltos en papel dorado. El verdadero regalo estaba sentado a la mesa del desayuno. Una familia improbable, unida por el destino y la misericordia. Rodolfo sostenía a Lucas en sus brazos, dándole el biberón con una torpeza enternecedora, mientras Marisol los observaba con una sonrisa que no se veía en su rostro desde hacía años. El magnate había apagado su teléfono celular, ignorando las decenas de mensajes de socios y felicitaciones vacías. Por primera vez en décadas no le importaba la bolsa de valores ni los bienes raíces. Su inversión más importante estaba balbuceando en su regazo, agarrando su dedo meñique con esa fuerza instintiva que tienen los bebés. Rodolfo miró la muñeca de su nieto, donde la pulsera roja seguía intacta, y supo que Elena, desde donde estuviera, estaba sonriendo. La transformación de Rodolfo fue radical y pública. En las semanas siguientes, la prensa de negocios especulaba sobre la locura del magnate, quien comenzó a delegar sus funciones y a liquidar activos para crear una fundación. Pero a Rodolfo le importaban poco los rumores. Vendió su mansión solitaria, esa jaula de oro que tanto odiaba, y compró una casa grande y luminosa en las afueras con un jardín enorme para que Lucas pudiera correr. Marisol y el niño se mudaron con él. No fue fácil al principio. Tuvieron que aprender a convivir, a conocerse, a sanar las heridas con conversaciones largas y a veces dolorosas. Pero la voluntad de reparar el daño era más fuerte que el pasado. Rodolfo aprendió a cambiar pañales, a cantar canciones de cuna desafinadas y a escuchar las historias sobre Elena que Marisol le contaba cada noche, manteniendo viva su memoria. Un año después, en la siguiente Nochebuena, Rodolfo y Marisol viajaron a Puerto de la Cruz. El pueblo había cambiado poco, pero para ellos era un territorio sagrado. Fueron al cementerio local, un lugar sencillo frente al mar, donde descansaba Elena. Rodolfo se arrodilló y frente a la tumba, colocando un ramo de lirios blancos. Las flores favoritas de ella. He vuelto, Elena, susurró el anciano con la voz quebrada por la emoción. Tardé 30 años y sé que no merezco perdón. Pero he vuelto para cuidar lo que dejaste. Tu hija es una reina y tu nieto tiene tus ojos. Gracias por esperarme y perdón por no llegar a tiempo. Marisol le apretó la mano y juntos, bajo el cielo estrellado de la costa, sintieron una paz que el dinero nunca pudo comprar. Con el paso del tiempo, Rodolfo no solo recuperó a su familia, sino que encontró su propósito. La Fundación Elena Torres, dirigida por Marisol, con el apoyo financiero y estratégico de su padre, se convirtió en un refugio para madres solteras en situación de calle. Marisol usó su propia experiencia dolorosa para diseñar programas que no solo daban comida, sino dignidad, capacitación y hogar.
Rodolfo, el hombre temido en las salas de juntas. Ahora era conocido como el abuelo amable, que pasaba las tardes en el centro comunitario, jugando con los niños y asesorando a las madres sobre cómo administrar sus recursos. Había descubierto que la rentabilidad del amor era infinita y que ver a su hija convertirse en una líder fuerte y compasiva era el mayor éxito de su carrera. Lucas creció escuchando dos versiones de su abuelo: la del hombre triste que construyó edificios y la del hombre feliz que construyó una familia. A menudo Rodolfo miraba su propia muñeca, donde ahora llevaba una pulsera de hilo rojo, idéntica a la de su nieto. Marisol había aprendido a tejer el nudo del infinito y le había hecho una, para que nunca vuelvas a olvidar el camino a casa. Ah, papá, le había dicho ella al dársela. Ese simple hilo de algodón tenía más valor para Rodolfo que su colección de relojes suizos. Era un recordatorio constante de que, aunque nos perdamos en la ambición o el dolor, siempre existe la posibilidad de regresar, si hay alguien dispuesto a encender una luz en la ventana. Aquella Nochebuena en el restaurante, donde una madre pidió sobras y un millonario ofreció su mesa, se convirtió en una leyenda familiar que se contaría por generaciones. Nos enseña que las apariencias engañan. El hombre del traje caro era el más pobre de espíritu y la mujer de los harapos. Era la dueña de la verdadera riqueza moral. La vida de Rodolfo nos demuestra que nunca es demasiado tarde para corregir el rumbo, siempre y cuando estemos dispuestos a humillarnos y pedir perdón. El verdadero milagro no fue que Marisol dejara de ser pobre, sino que Rodolfo dejara de estar solo. Descubrieron que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad y el amor te hacen familia. Y así termina la historia de Rodolfo, Marisol y el pequeño Lucas, una historia que comenzó con frío y soledad y terminó con el calor de un hogar reconstruido. Gracias, amigos de Relatos que Marcan, por acompañarnos hasta el final de este relato. Si esta historia tocó alguna fibra en tu corazón, si crees en las segundas oportunidades y en la magia de la reconciliación, te invito a compartir este video con tus seres queridos. No olvides suscribirte y dejar tu like. Y antes de irte, déjame un comentario con la palabra familia, si crees que es lo más importante que tenemos. Nos vemos en la próxima historia y recuerden, a veces el regalo más grande viene envuelto en papel de periódico o escondido en una petición de ayuda. Hasta la próxima.